Gracias, estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. La agresión de Rusia contra Ucrania es absolutamente repudiable y además es muy lamentable que más de 4 millones de ucranianos hayan tenido que emigrar forzosamente de su país. La crisis de refugiados que vive Europa a raíz de esta guerra ha significado un gran esfuerzo para atender a tantos seres humanos que huyen de la locura e irresponsabilidad de Vladimir Putin. Pero también es lamentable que la migración forzada de más de 6 millones de venezolanos esté siendo olvidada y ni de cerca recibe la misma atención y recursos que la de Ucrania. Lo triste es que miles de venezolanos siguen huyendo día a día y la mayoría de ellos lo hace corriendo grandes riesgos, como por ejemplo atravesar la peligrosa selva del tapón del Darién que separa a Colombia de Panamá ante su objetivo de llegar a Estados Unidos. Eso sin contar con los venezolanos que intentan ingresar a Chile cruzando la inhóspita zona limítrofe de esa nación con Bolivia. No es un secreto para nadie que la migración forzada de venezolanos nunca ha recibido la atención y los recursos que merece. No lo ha tenido de los organismos internacionales y mucho menos del sainete del gobierno interino de la oposición. El mundo tiene que apoyar a los refugiados ucranianos, pero debería hacer lo mismo con los migrantes venezolanos. Hoy converso con el doctor Gabriel Gutiérrez Valencia sobre la crisis del sector salud en nuestro país. Ya regresamos. Estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a Verdades y Rumores. Hoy converso con el doctor Gabriel Gutiérrez Valencia. Gabriel, además de amigo, es médico cirujano, otorrinolaringólogo, lo dije bien por fin, expresidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes del Hospital Universitario y quien además tiene una visión bien crítica sobre la situación de salud y la situación social en Venezuela que van de la mano. Gabriel, primero que todo, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contraste. No, gracias a ti, Darwin, por esta oportunidad y bueno, importantísimo porque siempre el sector salud tiende a ser como callado o limitado en su expresión a nivel nacional y es importante que seamos nosotros mismos los protagonistas, lo que hablemos, que seamos voceros de la situación país y que la gente que está viéndonos, que está ahí en sus casas, pueda entender lo que está pasando un poco en el sector salud. Gabriel, hace poco compartimos un café y me contaste varias cosas en torno a tu reciente visita a Venezuela. ¿Cuál es la evaluación que realizas del deterioro social y del sector salud en nuestro país, en un país tan golpeado como el nuestro? Mira, grave. En unas oportunidades lo decía seriamente en una entrevista que estamos como en cuidados intensivos en el sector salud. Muchos lo copiaron el término cuidados intensivos porque es bastante delicada la situación. No tanto, estamos hablando de la parte de estructura física, el recurso humano, hubo
como está la situación a nivel nacional, con todas las estructuras, todas las instituciones, los hospitales no quedaron fuera de esa destrucción a nivel nacional, comenzando con la politización, por decirlo de alguna manera, de los ministerios, de las direcciones de hospitales, donde se perdió esa meritocracia y comenzaron a colocar a dedos directores de hospitales y sin la preparación, por supuesto, sin el conocimiento, hasta personas que, ojo, no lo critico, pero personas que no eran médicos, que no tenían ni siquiera el conocimiento de gerencia en salud, fueron directores de hospitales solamente para dar un cargo político. En la última visita que hice hace poco a Venezuela, estuve en los hospitales, de verdad me dio mucho dolor ver el hospital universitario en el estado de abandono que está, a pesar que es un hospital autónomo, es decir, que tiene su presupuesto directamente asignado desde Caracas, no pasa por otras manos directamente hasta el hospital, muy deteriorado, física, la estructura física, el personal médico, por supuesto, todos los profesionales adjuntos prefieren trabajar fuera del hospital por el tema salario, el tema tiempo, y la exigencia o persecución de las autoridades. No es para extrañar a todas las personas que nos ven, como se ha visto casos donde nosotros cuando éramos residentes, los residentes son los que hacen posgrado. Cuando estamos haciendo posgrado, siempre tenemos que tener a mano un tubo de ensayo, una inyectadora, como cosas mínimas de urgencia, porque al momento de llegar un paciente no ibas a decir a la enfermera, búscame una inyectadora, búscame un tubo de ensayo. No daba chance, no teníamos tiempo y siempre tenemos como un koala con cosas mínimas para poder trabajar. Y lamentablemente en los últimos años los médicos al salir del hospital revisaban ese koala con, no sé, 2 tubos de ensayo, 2 inyectadoras, una guía de bisturí y querían levantarle actas llamando a los delincuentes que están robando el insumo como si 2 inyectadoras fuesen a cambiar la dotación, el stock de un hospital. Entonces, en esta última visita, lamentablemente pude conversar con unos médicos, bastante, como te decía, muchos con miedo a hablar, no quisieron hablar públicamente, quería grabarlos. Lo que me pidieron fue que yo fuese vocero, que yo hablara, me contaban para que yo fuese como que la voz de ellos a nivel nacional e internacional, pero muy preocupados y con mucho persecución política dentro del hospital, por eso es que no ves ninguna denuncia, no ves ningún tipo de alzamiento, solamente son los familiares y todavía el familiar cuando sucede algo con su paciente, es decir, el familiar muere porque no pudo irse en el ascensor que estaba dañado o no había camilla o sencillamente no había nada en la emergencia, es que hacen la denuncia. Entonces por eso es que son muy pocas y a través de las redes las denuncias de los hospitales. Ahora, Gabriel, el tema de salud hay que verlo de forma integral. No solamente se trata de los hospitales, también de los centros ambulatorios, que es la atención primaria, pero además el tema de pobreza, la alimentación, todo eso está influyendo. Hay un deterioro marcado en el país y sobre todo en el Zulia, en nuestro estado, que pareciera que sigue siendo la zona cero de la crisis venezolana. Bueno, para que sepa, el término salud es un equilibrio biopsicosocial. O sea, ni siquiera fíjate que estamos hablando de la mente, con la estructura, con el entorno físico y ese comportamiento en la sociedad. Por supuesto, una persona que no tiene buena alimentación o que lamentablemente en su casa hay problemas, vamos a decir de alguna u otra manera, alimentarios, vamos a decir comportamiento a nivel de crecimiento, va a tener un deterioro tanto en la parte psicológica como en su parte funcional de cuerpo. En Venezuela no hay, desde las instituciones públicas, yo siempre lo comenté, que la parte municipal debería tener, o sea, cada municipio, un recurso autónomo para la alimentación escolar. Es decir, que los niños que van a su colegio, que van a escuelas, tengan dentro del colegio una alimentación, porque esto es lo más importante. Imagínate un niño que no ha comido en días, que lo obligues a estudiar. ¿Con qué disposición, mente, ni siquiera física va a estar disponible para hacer una buena educación? Entonces, desde la alimentación en casa, desde el tema de casa, porque entonces vemos también el problema de la parte laboral, el problema educacional, alimentario, vivienda, porque eso es otro tema también importante en Venezuela. Llevamos muchos años que no se trabaja ese tema de vivienda. Vimos cómo entregaban algunas casas y tenías que tener un carnet político para que entregaran una casa,
un listado donde lamentablemente tenía que ser a dedo la asignación de casa. Entonces, si tú combinas problemas alimentarios, problemas de vivienda, problemas laborales, y vas al hospital por algún tipo de enfermedad que, ojo, muchas enfermedades están descritas ya, que hay un factor psicológico que la genera, y por supuesto el cuerpo ya manifiesta la parte física. Entonces imagínate esa persona enferma a nivel de salud mental que va a un hospital y le dicen, bueno, vamos a operarte, porque tienes que operarte, y necesitamos, no sé, la lista que tienes que conseguir en este momento para mañana, porque no, que vas a esperar varios días y que te hagamos la cirugía. Entonces, y ahí te ves que no hay, lamentablemente no hay un plan para atender a una persona en su estado psicológico y físico. Si tú vas al psiquiátrico en el Zulia, eso parece una cárcel. Lamentablemente lo digo así de esta manera porque estuve allí, lo viví, y así como las personas que llegaban por una enfermedad mental, que es una enfermedad, tiene que tratarse, llevarse con medicamentos, por supuesto también muchos de esos pacientes tienen que ir con la parte psicológica a una psicoterapia. Y cuando llegan al psiquiátrico, que está horrible esa estructura interna, y a su vez hay venta de alcohol, de drogas, etcétera, ves lo deteriorado que está el sistema a nivel nacional. Ojo, eso quise llevarte a la parte alimentaria física con la parte mental, que es esta estructura del psiquiátrico y enfermedades mentales, y luego la parte orgánica, que son las enfermedades que se operan o que se manejan en los hospitales. No hay un plan, sencillamente no existe un plan como teníamos antes, donde, por ejemplo, todos los meses se llegaba un listado a los ambulatorios, de los ambulatorios al Sistema Regional de Salud. Por ejemplo, vamos a hablar del caso del Zulia. La atención primaria son los ambulatorios, es decir, Correcto. es la medicina preventiva. Cuando estamos en los ambulatorios, esa persona que, por ejemplo, la mamá con su niño sano, la que acaba de dar a luz, se le explicaba cómo amamantar, los cuidados de la cesárea, el niño que tenía, por ejemplo, las vacunas, todo eso era a nivel primario, eran los ambulatorios. De allí, de los ambulatorios, cuando pasabas consulta, se hacía una especie de estadística que se enviaba al Sistema Regional de Salud, y todos los meses había un boletín donde se publicaban las enfermedades más frecuentes. Entonces, por ejemplo, si tú estabas en San Jacinto y veías un brote de diarrea, tú decías, ya va, está pasando algo con la diarrea de San Jacinto, vamos a ver el agua, vamos a ver la manipulación de alimentos, vamos a revisar qué está pasando. Eso, por supuesto, iba también a nivel nacional. Y se hacía uno, igual que Estado Zulia, se hacía nacional. Bueno, desde hace años, creo que fue 2014 que se hizo, y hice la última denuncia, no se publicaron boletines epidemiológicos, no hay un plan de seguimiento de la salud, no sabemos, si no hay ni siquiera un boletín epidemiológico, imagínate cómo se manejó el tema COVID. No había estadística, no había datos, no había revisión, el sistema primario se pasó a lo que fue barrio adentro, que era el sistema de medicina Toquemos cubana. el tema pandemia. Hay la presunción lógica por demás que ante un gobierno que le gusta ocultar las cosas, hay un enorme pero además con la crisis que hay en el sector salud, hay un enorme subregistro de casos en Venezuela. ¿Eso puede ser verdad? Sí, claro. Es fácil de llevarlo. Si tú ves, las únicas estadísticas que tuvimos reales, porque yo confío, fueron las de los médicos que se fueron enfermando, y la Federación Médica fue haciendo como un recuento de los médicos enfermos y los que fallecieron, que nunca se publicó. Nunca el gobierno dijo cuántas personas fallecieron, y a través del gremio médico pudimos ver el avance de la enfermedad, cómo personal médico, compañeros, familiares murieron en la pandemia, y lamentablemente ni siquiera el gobierno nacional llevaba una estadística. Ahí se vio cómo se fue ese subregistro que dices tú, cómo se escondieron datos, y por supuesto, muchos de esos pacientes COVID los metieron a otras enfermedades. Se murió por causa natural, se murió por infarto, se murió por neumonía, y no llevaron la cuenta en el tema COVID. Por supuesto, cuando no había ni siquiera reactivos para los exámenes de diagnóstico, menos van a saber cuántos pacientes. Al final nunca vamos a saber a ciencia cierta cuántos de esos pacientes fueron COVID, de los que fallecieron, cuántos fueron los casos activos. Y mira el desastre que pasó con el tema de vacunación, donde en una primera etapa fue la vacuna rusa, luego problemas con Rusia, empezaron a buscar otras vacunas. O sea, ni siquiera tuvo un plan estratégico de vacunación con un seguimiento para una segunda vacunación con la Sputnik, por ejemplo, rusa. Eso se ve mucho
en personal médico, porque iba, por ejemplo, en el caso del Zulia, iba a los hospitales, en este caso universitarios, y muchos de esos médicos quedaron en el aire con el esquema de vacunación, o se reinventó usando otras vacunas que no debieron colocarse porque no era la adecuada con esas previas. O sea, hay un esquema de mezcla, por decirlo de una manera, mixto, y ahí lo que se hizo fue improvisar, como siempre se ha hecho el tema de salud en Venezuela. Ahora, Gabriel, tenemos que hacer una pausa. Tu diagnóstico coincide con la visión que uno tiene de que recoge de las personas, de los amigos que quedan en Venezuela, pero además de muchos especialistas. Pero por otro lado, el régimen y algunos influencers financiados por el régimen hablan de una recuperación del país, de un mundo casi que perfecto, donde hay alimentación, donde la gente vive bien. Quiero que analicemos ese tema al regreso de la pausa. Vamos a hacer una pausa, ya venimos. Gabriel, en el segmento anterior hiciste un diagnóstico bien preciso y que además coincide con otras voces que han levantado su preocupación sobre lo que ocurre en Venezuela. Pero por otro lado, el régimen habla de un milagro económico, de una recuperación social y algunos influencers financiados por el régimen, por supuesto, hablan de que en Venezuela ya no hay escasez, que la gente puede comprar, que ahí la gente tiene dinero, que hay una dolarización avanzada y que todo está mejorando. ¿Eso es real? Fíjate que ellos tienen esa práctica. Yo recuerdo muchos comunicadores y personajes públicos donde salían felicitando al Saime porque estaban los pasaportes, entregaron sus documentos al día y salían artistas, hasta políticos. Recuerdo a Claudio Fermín, que fue uno de los que salió también felicitando el tema de Claudio podemos esperar cualquier barbaridad, Gabriel. Lo que surge. Bueno, así están haciendo ahora con los influencers, con las redes sociales, donde se les paga un viaje, por supuesto todo pago, en las instalaciones de lujo, por decir de alguna manera, que quedan en Venezuela, y ellos están en esa burbuja, donde asisten, por supuesto, a un mercado dolarizado, donde a los consiguen famosos todas las bodegones. cosas, los bodegones que se replicaron mágicamente por toda Venezuela, y en el Zulia también estuve en varios, habían, por ejemplo, presentaciones de Nutella que yo nunca había visto y las vi en Venezuela, por eso te digo todo. Bueno. Entonces, ahí ves cómo ellos hacen esa presentación, los influencers se dejan llevar, hay actores que viven en Miami, entonces viajan a Venezuela y hacen una crónica de su viaje a Venezuela. Fui a Los Roques, se consigue todo, el aeropuerto súper fácil, sencillo, no se hace cola, hay vehículos, hay taxis, o sea, tienen como la historia preparada para generar esa falsa expectativa. Digo falsa expectativa porque yo estuve presente. Entonces vemos todavía el tema de las colas de gasolinas, vemos el tema de los hospitales, vemos el tema de salud. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de acompañar a un colega a la Villa de Rosario y tienes que ver esa vía. Habían alcabalas de la etnia Guayú, mira, no conté menos de 5, entonces te obstruyen el vehículo, tienes que pagarlo obligado. ¿Y dónde están los sistemas de seguridad? ¿Dónde está esa circulación pública que está por la ley garantizada? Eso para darte un ejemplo de que no se ha arreglado, que existen estos problemas de fondo y que lamentablemente lo que hacen es para generar esa expectativa, sobre todo el que está afuera, porque ellos están con esa campaña de que regresa a Venezuela, que todo está mejorando, que la situación cambió, y porque tengamos 10 bodegones nuevos, yo siento que no es el fondo del asunto. Entonces, cuando veamos una política real de planificación, de crecimiento y sobre todo económico, es que podamos hablar de un cambio en Venezuela o de un renacimiento de Venezuela. Por ahora no veo nada de eso. Y te lo digo porque estuve presente. No me lo contaron. A lo mejor las personas van a decir, pero Gabriel, ¿qué está hablando si no está en Venezuela? Estuve presente en Venezuela, lo viví, estuve casi 20 días en Venezuela.
y me di cuenta de toda esta situación que estoy hablando con propiedad. Ahora, Gabriel, a la par pareciera que Venezuela está retrocediendo drásticamente. El sistema de salud público antes del chavismo nunca fue perfecto. Pero ¿cuánto tiempo hemos podido retroceder en manos del chavismo? ¿Cuánto crees tú que hemos involucionado, que hemos retrocedido en materia de salud y en materia social? Mira, yo regresaría antes del boom petrolero en el tema de salud, de verdad. Cuando tú ves al ¿Para qué médico... llamas el boom petrolero? ¿Al boom petrolero que se vivió durante los primeros años del gobierno de Chávez o los anteriores? No, yo hablo desde Carlos Andrés, Ok, desde los 70, porque perfecto. de verdad, si tenemos la tecnología hoy, te voy a dar un ejemplo. La Venezuela saudita, una Venezuela Yo, un poco irreal. yo te voy a dar un ejemplo que siempre lo he dicho en todas las entrevistas que se me hacen y todavía nadie me ha tomado en cuenta. Cuando tú ves todavía en Venezuela que se hace una historia de papel, cuando ni siquiera Claro. ya hay historias digitales, que por ejemplo el médico que está en una consulta puede acceder por ejemplo, Darwin Chávez fue a la consulta de dermatólogo por X causa y se pasa a la consulta de otorrino. Yo puedo ver en esa historia digital que dijo el dermatólogo o por qué fue Darwin a dermatólogo y combinar medicamentos. Mira, Darwin, te faltó este medicamento. En Venezuela no. En Venezuela va a dermatólogo, bueno, tienes que ir otro día o déjame buscar la historia que está en el área de dermatología para que la vea el otorrino. Entonces, eso todavía se ve en Venezuela, ¿no? Todavía ves ese tipo de... Eso es para darte un ejemplo de cómo está la salud en Venezuela, de cómo está la tecnología en Venezuela. Y por eso yo digo que estamos evolucionando hacia esa época boom petrolero, porque cuando llegó el boom petrolero fue que se empezaron a comprar cosas, a dotar cosas. Y Venezuela tenía buenas relaciones con los Estados Unidos. Siempre llegaban, por ejemplo, los grandes cirujanos del sur nos contaban cómo iban los americanos a pescar en Venezuela. Y cuando iban, llevaban suturas nuevas, o sea, la última tecnología, y le llevaban los libros para que leyeran esa tecnología que le estaban llegando. Mira, llegamos a esta sutura, este es el libro, y ellos se podían actualizar de las cosas nuevas que iban a nivel mundial. Pero hoy, cuando tenemos un cambio donde la relación es con Cuba, por ejemplo, que Cuba, su avance fue, por supuesto, a nivel de atletismo, de terapias con ese intercambio ruso, pero a nivel de salud, te lo digo con propiedad, no tienen esa actualización. Y ese es el retraso que hubo en Venezuela con respecto al tema tecnología, el tema de preparación. Por eso es que te diste cuenta cómo ellos hicieron un pensum en una carrera que decía, ni siquiera medicina tradicional, era medicina general integral, algo así era el término que tienen ellos, cuando el mismo presidente Chávez dijo que no se podía estudiar con muertos, que tenía que hacerse con personas vivas, y tradicionalmente la medicina se comenzó a estudiar con cadáveres para ver la anatomía, disposición anatómica de estructuras de órganos y poder estudiarlo. Si tú ves eso, después puedes llevarlo a una persona viva Claro. a experimentar, por decirlo de alguna manera, pero con conocimientos básicos. Entonces, lamentablemente no tenemos esa tecnología, no tenemos planificación, no tenemos esa relación con otros países. Llegaron máquinas, por ejemplo, China, cuando estuvo el gobierno de Arias Cárdenas, llevaron máquinas de China al hospital Chiquinquirá y esas al intercambio, a lo que fueron a inaugurar, se dañaron. En resumen, para no hablarle mucho vueltas al asunto, llevaron equipos chinos, se dañaron todos esos equipos y el hospital Chiquinquirá, hoy tú vas a esas unidades que supuestamente se inauguraron hace poco, ante el gobierno de Maprieto, no funciona. Ahora, Gabriel, ese deterioro general del país y del sector público de salud también ha incidido en el sector privado de salud. Sí, a nivel de la salud privada, le han puesto muchos límites. Me refiero a las importaciones de equipos, de la sutura. El que va a comprar sutura, el que va a comprar equipos, tiene que pasar por manos de instituciones nacionales para lo que es la legalización de los equipos. Y lo que es los impuestos, las tasas son muy altas. Por eso que muchas de esas personas me han dicho, de esos directores de clínicas, que prefieren usar los equipos viejos que ya están comprados y esperar a invertir a uno nuevo cuando tenemos tecnologías nuevas. Es como si tú me dices, yo prefiero tener mi iPhone 6 por no comprar el iPhone 13 porque van a meterme un impuesto al momento de importación. Eh, Ese colapso también se ve a nivel privado porque, bueno, no tanto colapso, sino que los costos son muy elevados. Entonces el paciente que va a un sitio, a una clínica privada, tiene que, vamos, más o menos actualizarse con el precio internacional de sutura, no tanto en horarios médicos, porque el médico tiene sus honorarios
y eso varía. O sea, cada médico puede decir cuánto puede cobrar por su trabajo, pero el insumo es el que se mantiene. Por ejemplo, hora de quirófano, anestesia, anestesiólogo, historia médica, todo eso varía y ha aumentado mucho. Te puedo decir que se llevó a precios internacionales, me pregunté hace poco, vemos cómo hacen cirugías bariátricas en Venezuela de 6.000, 7.000, 8.000 dólares. Y por cierto, hubo una denuncia de estos médicos que se ponen a bailar en quirófano, que cobran en dólares y no pagan impuestos en dólares, porque cobran en dólares. Entonces, hay muchas denuncias sobre este ejercicio ilegal de la medicina, pero como muchos son beneficiados por cirugía de esta persona, se quedan callados. Ahora, Gabriel, cuando conversamos hace algunos días, me hablaste que no solamente había un colapso en el sector público de salud, sino que las instituciones relacionadas a la medicina también estaban colapsando, que se necesitaba una especie de renovación institucional a nivel de las facultades de medicina, de los colegios de médicos, de la propia federación. ¿Por qué hay que adelantar esa renovación institucional? Mira, te pongo el ejemplo del Colegio Médico del Estado Zulia. El Colegio Médico del Estado Zulia en el año 2000 fueron sus últimas elecciones. Esto que te voy a comentar, te invito a que lo investiguemos con mucho más detalle porque es interesante hasta para llevarlo a nivel nacional. La actual presidenta, Dianela Parra, gana las elecciones en las últimas elecciones que se hicieron en el Colegio Médico, no sé si fue 2004 o 2002, no estoy seguro del año exacto. Y ella fue también vicepresidenta de la Federación Médica, o sea, gana la Federación Médica como vicepresidenta. Cuando tiene este cargo, debe renunciar al Colegio Médico del Estado Zulia y asume la doctora Maricela Reverol, que la acompañaba en esa plancha, y la doctora Diana Parra sube a la Federación Médica. En el transcurso del tiempo, el Colegio Médico se fue, cada vez hubo muchos conflictos internos en esa división de Un Nuevo Tiempo con Acción Democrática del Colegio Médico. Y la doctora Maricela Reverol me manifestó en una oportunidad, mira, ya no tenemos los recursos, no tenemos la capacidad, yo lo que voy a hacer es voy a renunciar para permitir nuevamente unas elecciones a nivel de colegio médico y pueda relegitimarse el gremio médico. Pues sorpresa para todos, cuando regresa la doctora de la Parra que había renunciado. Entonces sería bueno buscar esa renuncia y que la doctora explique cómo después de haber estado muchos años fuera del colegio médico regresa como presidenta. Ese fue darte un ejemplo de cómo está el colegio médico, que no tiene nada que ver, no hay actualizaciones médicas. Por ahí vi que está el Tribunal Ética está funcionando. Cuando tú ves ahí, no, el colegio médico no ha estado, te lo digo porque fui presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes del Hospital Universitario, no hay una relación directa con las sociedades, no hay un interés para saber cómo está el gremio médico, los residentes, esas persecuciones que hay a los médicos. Debería ser un colegio agremiado que esté respaldando y dándole asesoría legal, de demandas, de de formación, de la parte académica, de actualizaciones, todo eso tiene que estar en el colegio médico, que no lo está haciendo. Por eso es que yo recomiendo una actualización de gremio médico y no que sean diputados, candidatos a alcaldes en Lagunilla, candidatos a nivel nacional. Eso, lamentablemente, se está llevando esos cargos para catapultarse a otros y dejan el gremio médico de lado. Entonces invito a las personas que quieren ser candidatos, tienen todo el derecho de ser candidatos, pero dejen que otras personas asuman la parte gremial. Igualmente lo hablo con propiedad a nivel de la Facultad de Medicina, como tenemos años con los mismos profesores, las mismas autoridades, y que algo grave, también hice la denuncia, invité al doctor Pachano, que es el director de posgrado, a que debatiera conmigo, me bloqueó de Twitter cuando le hice la invitación al debate, me bloqueó, porque como un médico que es director de posgrado, que a su vez es profesor de 2 cátedras de la Facultad de Medicina, que es Anatomía y Cirugía Pediátrica, a su vez es adjunto al Hospital Universitario del Hospital Adolfo Pons, puede estar más de 15 días fuera del país trabajando en Colombia. Entonces, cuando le hice la pregunta, él lo que me dijo fue que él tiene permiso del decano de la Facultad de Medicina. Dije, bueno, está bien, tiene permiso. Pero ese es el mismo decano que se dice que es parte de la mafia que vende cubos en la Facultad de Medicina. Esa es la denuncia, claro, y yo también hice la denuncia, porque esa misma denuncia de la Facultad de Medicina para pregrado está para posgrado. Y hay grabaciones, porque las escuché y estuve con residentes de posgrado en Colombia, colombianos, que tienen grabaciones donde se le pide repuestos de vehículos,
se les pide depósitos para ingresar a posgrado, y ellos lo tienen. Lo que pasa es que me dicen, no quiero llevarlo a la luz pública hasta no graduarme. Cuando yo me gradúe, que tenga mis papeles, yo te doy esos documentos, me comentaron. Pero eso está grabado, se puede investigar. Si aquí existieran las autoridades, investigaran, se darán cuenta cómo es la venta de posgrado, cómo se entra a posgrado en la Universidad del Sur en el caso de medicina, y eso es a Vox Populi, o sea, todos los conocen, todos saben qué es lo que está sucediendo en la facultad. Ese porcentaje que repentinamente cambió para personajes residentes extranjeros de Colombia. Entonces, por ejemplo, si un estudiante pagaba 1.000 bolívares que sea venezolano, el colombiano pagaba 4.000, 5.000. Entonces, de repente se llenaron los posgrados de extranjeros colombianos y fueron ampliándose los posgrados que recibían más extranjeros colombianos. ¿Quién hizo esa revisión? Ahí se las dejo para que estudiemos. Entonces, esas son las cosas que yo digo. Invito nuevamente a esta tribuna al doctor Pachano, vamos a conversar, vamos a hablar públicamente, si estoy diciendo mentiras o no, si el doctor trabaja o no en el exterior, si trabaja o no en San Juan de Cesar, en Valledupar, en la clínica médicos, en la clínica de alta complejidad que existe allá en Valledupar, y que me desmienta si tiene permiso, porque el permiso está de la Facultad de Medicina, pero tiene permiso del Hospital Universitario, tiene permiso del Hospital del Seguro Social del Adolfo Pons, tiene permiso aparte del cargo, bueno, posgrado, profesor, 2 cátedras y 2 hospitales. Entonces sería bueno eso. Yo le invité, le dije, doctor, si usted tiene su cargo en Colombia, lo felicito, todos tenemos la libertad como yo lo hice, pero yo renuncié al hospital. Yo renuncié al hospital y me fui del país. Lo invito a renunciar, porque lo grave no es eso, lo grave es que el estudiante que pide un papel de posgrado para irse del país, tarda 6 meses hasta 1 año en que le entreguen esos documentos, porque el director de posgrado está viajando. Mientras él no esté, no se puede firmar nada. Gabriel, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Te doy de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti, y vamos a seguir conversando porque de este tema van a salir muchas más investigaciones y con todo el gusto estoy dispuesto a que la conversemos. Quedamos pendientes para un próximo programa. Y a ustedes gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.